lotería, tienes tu fábrica, ya no eres, pues ya perteneces, claro, perteneces a otro. Inclusive nosotros queríamos traer a uno de los profesores que me enseñó materialismo dialéctico acá, el doctor Raimundo Prado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él ha estado con la cúpula de San Marcos, con la mafia, ¿cómo se llama? Con Cotillo. Yo no sé. Nosotros lo habíamos invitado el año pasado porque lógicamente tiene más experiencia enseñando este curso. Trajimos el oficio y cuando me entero que Cotillo le iba a dejar a él como rector, lo iba a dejar como rector. Entonces digo, ¿hasta dónde un profesor de materialismo histórico años, ¿no?, esté en la mafia con Cotillo? Cambió, pues ya no pertenece acá, entonces ya no lo hemos traído, por eso dijimos, vamos a subir nosotros para motivar. Es cierto, compañero, por eso le digo, mañana más tarde, lógicamente, como oportunista ya cambiamos, tenemos una fábrica, tenemos otro, ya no pertenecemos pues a la clase trabajadora, pertenecemos a las clases explotadoras. Lo importante es lo que decía el compañero, decíamos, pero es que el proletariado o quienes nos sentimos dominados, somos conscientes de eso, pero nosotros también queremos cambiar, queremos transformar el mundo. Y por eso la lucha, desde nuestro punto de vista, cambiar esta situación. Queremos transformar, porque si nos contentáramos ahí como una cosa determinista, que ya es así el destino, no haríamos nada, no haríamos la lucha. Porque tengo entendido yo, por ejemplo, hace años yo hice una investigación sobre la reforma agraria. Ustedes saben, el campesino, ¿no?, oprimido, todas esas cosas. Y dicen, ¿qué le parece esto? ¿Por qué la explotación? ¿Qué vamos a hacer? Pues, así lo quiere Dios, decía. El campesino se resigna porque no tiene conciencia. Porque aquel que tiene conciencia sale a pelear contra el sistema de explotación y opresión. Y eso es lo que queremos nosotros, tener conciencia para salir a pelear, como dice, conscientemente salir. ¿Por qué? Y nadie me va a obligar en ese sentido, ¿es cierto? Porque imagínate, mañana más tarde sale, ¿no?, el dirigente tal de la finanza, tal. Lo van a hacer en los medios de comunicación como lo han hecho con la candidata de izquierda. Pero si yo tengo conciencia, no me van a poder torcer, pues. Y muchos tienen conciencia, no me van a poder torcer, porque los medios de comunicación van a influir en eso. Y cuando uno se tiene conciencia, discúlpeme compañera, yo no estoy en esto, y también me van a decir, somos plural. Leo periódicos, ¿no?, El Correo, leo esto, que por acá, y en cambio imagino a un periódico progresista como La República, el Yayún, etc. Entonces eso también no hay conciencia de clase, de situación, compañero. Entonces, no me digan, yo compro Correo, pero desde un punto de vista crítico. El trabajador tiene que ser crítico, ver la realidad, lo que dice, y analizar, cruzar variables para decir, ¿es cierto o no es cierto? Porque lo que dice el Correo envenena. En estos momentos está empoderado, el comercio tiene el 80% de los medios de comunicación. Y es la conciencia de donde trabaja, día y noche. Y sin querer, nosotros vamos a votar por Trump porque no tenemos una conciencia de clase clara y precisa en esa situación. Entonces hay que cuidarnos también de los medios de comunicación, compañero, en ese sentido. Los titulares eso, manipulan, siembran, hacen querer. Como alguien decía, miente, carga, queda. Y en eso lo trabaja muy bien, compañero, en ese sentido. Todo el mundo veo que diciendo que Verónica es terruca. Porque alguien dijo terruca y punto, pues le sacaron, le han montado con Abimael. A una compañera decía, si la compañera tiene 35 años, Abimael está en la cárcel más de 25, la compañera ha sido terruca a los 10 años. Fíjense, pero cuando uno tiene sentido lógico, analiza, y cuando tiene conciencia de clase. Claro. Aún así, compañero, el término, por ejemplo, terrorista, ¿quién lo acuñó? Lo acuñó Bush, en la época de perseguir. Y aquel Congreso, ese término lo ha acuñado, que forma parte de la norma legal. Anteriormente era guerrillero, luchador asociado, no, hoy terrorista. Pero ¿acaso se ocupan del terrorismo de Estado? No. Ah, ¿qué es peor? Le paga el Estado, la sociedad lo consigue y mata a luchadores sociales. Ya, eso tenemos que sacarlo, pues en algún momento dirán, ay, no es así, compañero. El término terrorista es acuñado por el imperialismo norteamericano. Y acá nos hemos tragado todo, forma parte de la legislación peruana. Los que tenemos conciencia, no, pues no va a pasar, compañero. Porque si el luchador social no ha cometido lo que dice, lo siembran. Nosotros hemos visto acá, compañero.
Y durante la dictadura, alguien decía, cualquier día nos ponen nuestro vestido a rayas y nos meten adentro por leer a Mariátegui o por leer a Víctor Raúl Ayala-Torre en sus años primigenios, el imperialismo y el APA. Ahí le ponían adentro. Y hay compañeros que dudaban porque no tenían conciencia de clase. Sí, debe ser cierto, ¿no? Bueno, no sé, compañero, pero dudaban. Por eso, cuando uno tiene conciencia de clase, compañero, es férreo, fuerte y sabe a dónde apunta, compañero, y su posición en la sociedad y su posición también frente a las clases hermanas, nuestras clases amigas. ¿Sí, compañero? Compañero, buenas tardes. Quien les habla es la secretaria de Crianza de Villa María San Juan. Recientemente he ingresado con la nueva junta directiva. Y qué importante es que hable usted de este tema, porque es lamentable escuchar dentro de las masas y los compañeros que la conciencia se pierde, sí. ¿Por qué? Porque a veces hay corrupción dentro del sindicato. A veces el sindicato se vende o vende cupos, o pide favores, o vende familiares. Y es lamentable, por eso los trabajadores ya no salen a las calles, ya no son convocados. Entonces hay que tener mucho cuidado a los que estamos integrando la junta directiva actual para no caer en esa situación, y a la vez la central tampoco tener mucho cuidado en las acciones porque puede generar ambigüedad, ¿ya? Y puede caer como que respalda esa conducta de aquellos sindicatos. Hay que tener mucho cuidado con esos compañeros. Entonces, es ahí donde se pierde esa conciencia. Entonces, si nosotros queremos luchar, queremos que las masas nos hagan caso, hay que ser coherentes y consecuentes con lo que decimos. Eso es todo, compañero. Yo creo que la compañera, lógicamente, también, y en los principios del sindicalismo clasista es eso, aparte de la solidaridad de clase, la honestidad, la transparencia, está en los principios del sindicalismo. Son valores que puede haber, digamos, excepciones, ¿no? Pero no es la regla. La regla de nosotros es practicar de cara a los trabajadores, honestamente, transparentemente, pero puede haber, digamos, algunas excepciones, y eso en algún momento tendrá que cortarse en esa situación. Estamos en un momento muy sensible, lógicamente, hay cosas también que son ciertas y otras que pueden acusar, ¿no? A muchos de nosotros nos han acusado de tantas cosas, de esta situación, porque tengan entendido que la patronal, no estoy viviendo nada de susceptibilidad, la patronal también usa esto, usa volantes, anónimos, todas esas cosas, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de clase, sabe, ¿no? Y el buen amigo, digamos, entre trabajadores, preguntarlo si es cierto, analizar, investigar, ¿no? Y si es posible, pues, si es tal como es, se sanciona. Y si no, nunca caer, porque yo he visto, compañero, en el trajín de esta vida, de la lucha, siempre han sacado. Decían que nosotros somos proveedores, que nosotros ponemos directores, que nosotros tenemos empresas, y eso, ¿saben qué? A partir del puro montesinismo. Han ensuciado hombres, porque es el montesino, los psicosociales. Con eso yo no estoy excluyendo, puede haber casos, compañeros, pero deben ser aislados en esta situación y hay que cortarlo por eso. No sé, ¿alguna otra pregunta, compañero? Sí, compañero. Compañeros, buenas tardes. En principio, reconocer a los nuevos y a las nuevas compañeras que se integran a las nuevas juntas directivas en sus diferentes sindicatos. Compañero, se han hablado temas, bajo mi percepción, que tienen carácter filosófico, ideológico, político, inclusive culturales, etc. Nos estamos refiriendo al tema ya abordado en este caso sobre lo que es la concepción del mundo, que en práctica nos está diciendo cómo nosotros vemos el mundo o el espacio que nos rodea o donde estamos. ¿Cómo nos ubicamos dentro de ello? Y justamente ahí es lo que va la conciencia. Ahora nos habla de conciencia, pero también como conciencia de clase. Significa de que si solo hablamos de conciencia, estamos hablando nosotros
del pleno o del mayor o del menor o de escaso conocimiento. ¿No es así, compañero? Esa es una pregunta. En tal sentido, yo podría tener una apreciación, por ejemplo, de lo que es la conciencia, ya en este caso de clase, pero de la clase, en este caso, lo nuestro, que es en todo caso la clase explotada, porque también existe pues la clase explotador. Entonces tenemos que ubicarnos nosotros en estos dos escenarios bastante grandes para poder, lo que acá muchos están diciendo, ubicarnos o reencontrarnos con nuestra identidad. Si nosotros no nos ubicamos con nuestra identidad, justamente acá alguien decía, hay pérdida de conciencia de clase. Y yo no creo que una persona consciente pueda perder, digamos, su conciencia de clase, o sea, de la clase explotada. Aún lo pierda por una serie de circunstancias subjetivas, etc. Pero su clase siempre va a permanecer allí. Su clase como clase. Y no que yo como con pensamiento, si pues prácticamente estoy deteriorando, o en todo caso hice como una especie de un debilitamiento de lo que yo tenía, de lo que era mi clase. En este caso nosotros siempre hemos hablado como trabajadores, ya lo dijo el compañero Arquímedes, ¿qué tenemos nosotros? Simplemente pues nosotros estamos premunidos de nuestra conciencia. Más allá, a pesar de tener nuestras fuerzas laborales, ¿qué tenemos, compañeros? Creo que no tenemos nada. Por eso es que nos encontramos en una clase prácticamente de explotados, de marginados, discriminados. En cambio, los que tienen conciencia de explotador, sí pues tienen de todo. Por eso es que justamente dominan el mundo. Por esa razón, muchos de estos, cuando se habla de la realidad política, etc., nos perdemos bastante y muchas veces es un poco de entender, porque justamente no nos hemos ubicado adecuadamente en lo que es la concepción del mundo y la conciencia de clase. Porque yo parto de ahí para podernos ubicar en nuestra realidad política, en nuestra realidad histórica, en nuestra realidad inclusive digamos, de convivencia en este espacio, ¿no? Por eso es que el compañero acá, cuando habló de actitud del ser humano, nos estamos refiriendo efectivamente pues a la conciencia. Y cuando hablamos de intereses, tenemos que nosotros también tratar de diferenciar de que hay dos tipos de intereses, bajo nuestra apreciación. Y acá va otra pregunta, compañero Gloria. El interés de los dominantes va a seguir siendo en ese espacio toda la vida, y lo nuestro como clase dominada siempre va a persistir también nuestros intereses en salir, en vencer, en conseguir esa dominación. Por eso es que considero de que los que tienen la conciencia de explotadores, aparte de los otros atributos que ya se dijo acá, prácticamente ellos tienen solo una ambición de seguir dominándonos. ¿Es así o no, compañero Flores? Quisiéramos que nos dé alguna precisión en ese. Yo creo que... Ahora, perdón, para concluir, cuando nos habló acá el compañero sobre el nuevo orden mundial, también es bueno referirnos a ese tema porque cuando hay conversatorios de este tipo, muchas veces nosotros no sabemos o no nos ubicamos qué es el nuevo orden mundial. Sería otro tema de repente tratarlo posteriormente porque es necesario conocer mucho más allá y ubicarnos también si realmente de qué estamos tratando. Entonces, a mí me parece que el planteamiento del compañero que lanzó sobre el nuevo orden mundial, sí, pues es necesario nosotros ubicarnos en ese espacio, ¿no? Solo eso quería comentar, compañero. Gracias. El compañero decía, claro, yo puedo tener conciencia, ¿no? Mi conciencia como individual. Nosotros no estamos refiriendo eso,
sino ya integrando en la clase a la que nosotros pertenecemos. En este caso, como seamos a la clase trabajadora, esa es mi conciencia de clase, porque como individuo, y acá tengo una definición de clases sociales, que posteriormente lo voy a leer, por eso se llama conciencia de clase. Ahora, en la humanidad, en el momento que hay clases sociales, siempre hay una lucha, ¿no? La unidad es la lucha de los contrarios, se llama. El esclavista, ¿no?, contra el esclavo, el esclavista que era dueño casi de todo. En la época feudal era el feudal, ¿no?, la lucha contra, digamos, los campesinos, los siervos, etc. Y en esta época del capitalismo es la lucha entre el capitalismo y el obrero y las clases, que vamos a llamar las clases amigas que se llaman, que formamos un frente único en ese sentido. Y esa lucha es constantemente, que se resolverá en algún momento. Por eso decía, nadie puede decir que el capitalismo ha existido toda la vida. El capitalismo surge en el siglo XV, XVI, anteriormente había la etapa feudal, la etapa esclavista. Y sigue, ¿no?, sigue todavía, digamos, existiendo. Y en un momento que por decisión de las clases oprimidas o dominantes tendrán que zanjar ese problema y pasar, ¿por qué no?, a una sociedad socialista, donde los medios de producción, o sea, toda la riqueza, pertenezca a todos, ¿no es cierto? Pertenezca no a un puñado. Y en realidad exista, como alguien dice, la felicidad, ¿no? Y el trabajo no sea pues obligado, ¿no?, sino ya sea algo de nosotros para sea algo, una rutina y una alegría en ese sentido, ¿no? Entonces ese zanjamiento está, ¿no? Por eso que seguimos luchando, porque existe, digamos, la explotación del hombre por el hombre todavía. Y en cuanto al nuevo orden mundial, lógicamente sería traer, digamos, por un expositor de ver, ¿no? Porque en ese momento he entendido que hace tiempo había dos, ¿no? Había polaridad en el bloque socialista y el bloque capitalista, ¿no? Se extinguió, o por lo menos lo golpearon al bloque socialista, y hay, digamos, un orden que le llaman unipolar, ¿no?, aunque ahora está la contraparte haciendo China o los BRICS, que se llaman, ¿no?, está varios países. Pero el modelo que se da a través del neoliberalismo, ustedes sabemos que no ha solucionado el problema de la desigualdad, no ha solucionado el problema de la pobreza en este sentido, ¿no? Todo el mundo creía que con el modelo neoliberal pues iba a acabar la pobreza y la desigualdad. Se han ahondado, y tal vez así está en crisis, ¿no? Y acá estamos pasando uno, porque casualmente, ¿no?, los dos que pasan a la segunda vuelta creen en el neoliberalismo, a pesar que esté en crisis, ¿no?, le van a dar seguramente respiración boca a boca para que siga, ¿no?, sabiendo que no ha solucionado el problema. Y el 90% de la población acá es excluida de este modelo, será un 1 o 5% lo que se favorece con esto. Y en eso nosotros lo vivimos. Entonces yo creo que sería importante tratar otro tema, en esto estamos, en la concesión. Más bien lo pasaría a leer, compañero, os hago mejor parecer, sino las conclusiones, ¿no?, porque hay un todo, digamos, una